Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una de las formas más efectivas de liderar sin cargo es ser proactivos. La ley del mínimo esfuerzo hace estragos en cualquier equipo de trabajo. ¿Cómo cultivar la proactividad sin necesitar la autorización de los líderes a cargo? Esta y otras preguntas las veremos aquí en Entre Semana. Sé proactivo. Esa es la cuarta de estas sugerencias que hemos estado desarrollando a lo largo de esta serie, Liderando sin cargo. La primera fue autoliderazgo, después sé positivo, luego piensa de forma crítica y hoy damos esta cuarta de ser proactivo. Y hablamos un poco acerca de la proactividad cuando hablamos de ser positivo, pensar como dueño, no Exacto. como empleado. Y eso requiere una cierta forma de proactividad. Aún en el primer consejo de autoliderazgo, eso es proactividad. O sea, Claro. hazte cargo de tu persona primero, ¿no? Esto de proactividad se usa mucho, ¿no? Como un valor en cualquier currículum. Soy proactivo. Sí, siempre lo ponen como primer elemento a destacar. Se usa mucho. Bueno, el libro habla de rechaza la pasividad. Nosotros lo expresamos en términos positivos de ser proactivo. ¿Cómo podríamos quizás definir proactividad? ¿Qué es proactividad? ¿Qué no es proactividad? Claro, dónde es apropiado ser proactivo, claro, y dónde no, porque pues hay personas que dicen, no, estoy siendo proactivo. No, te estás tratando de quitar el cargo de la Claro, persona. o sea, quiero ser proactivo y quiero hablar. Estábamos en un funeral, ahí sí. No hay que hablar, pero entendió que proactividad es hacer. Bueno, ahí quizás estaría un buen perfil de lo que no es. Proactividad no es hacer por hacer, ¿no? Porque puede malentenderse esto de ser proactivo, de rechazar la pasividad, como tengo que hacer algo. Sí. Y como nadie hace nada, pues yo lo hago. Sí. Y el contexto, más allá del chiste, ¿no? Es, oye, pero nadie habla. Pero quizás en ese momento lo que había que hacer era guardar silencio. Y entonces no es solo hacer por hacer, ¿no? Sí. Porque si no, podemos terminar como el perro que da vueltas persiguiéndose la cola y pensar que hacer por hacer tiene un valor agregado. Y no lo tiene. Si no está enfocado. Sí, y creo que cuando introduces también el tema de no tener un cargo, no tener un título, una autoridad, eso hace que la proactividad sea un poco más complicado. Porque, más complejo, ¿no? Sí, creo que, no sé si has conocido a una persona que es dueño de una empresa o incluso pastor de una iglesia, donde va a una conferencia, le vuelan la cabeza y regresa y dice, ya sé cómo vamos a hacer, vamos a cambiar absolutamente todo. Y la verdad, cuando tú estás a cargo, pues tienes el lujo de hacerlo, sí, para bien o para mal. Pero si tú no tienes un cargo y vas y te inspiras y te encanta y encuentras una nueva visión para la organización, o sea, es como que sí, pero no. Claro. Entonces viene la frustración. Se complica un poco este tema de ser proactivo. Y ahí es donde yo creo que muchas personas, después de una traba, 2 trabas, 3 trabas, se apagan y toman una actitud de, mira, aquí voy a estar por si me necesitas. Sí. ¿No? Y lo que tú dijiste aplica no solo a iglesia, aplica a trabajo. O sea, te mandan de tu empresa a una capacitación y en la capacitación dijeron todo lo que, según tu opinión, deberían hacer y no están haciendo. Y llegas con ganas y tu jefe te dice, ok, esas conferencias no sirven de nada. Y tú como, wow. Entonces, es como que... Y bueno, el libro comenta algo que a mí me llamó la atención, que un bajo nivel de frustración puede resultar en pasividad. O sea, ok, ya estoy frustrado, listo. Entonces, como que la frustración es el campo de cultivo para la pasividad. Estoy frustrado, nadie me pela, nadie le importan mis ideas o mis sugerencias van a saco roto. ¿Sabes qué? Me frustro. Entonces, como no tengo... Hay gente que ante la frustración más se anima. Y dice, ok, perfecto, voy a seguir insistiendo hasta... Pero la mayoría, con un poquito de frustración, ya tira la toalla y es como que, ¿sabes qué? El día que necesiten de mi ayuda, ahí está mi número, me pueden llamar y ahí me quedo, ¿no? Es como que
ese bajo nivel de frustración es campo propicio para que la pasividad surja y ahí nos quedemos. Sí, y creo que si tú vas sumando las otras tres cosas del cual hablamos, o sea, continúas siendo autoliderado, mantienes la positividad y aún piensas de forma crítica, porque también esto se necesita, porque no es simplemente, no voy a permitir que la frustración me venza, yo voy a continuar, o sea, al liderazgo simplemente estás siendo una molestia. Porque, ay, aquí viene Gutiérrez una vez más con sus ideas. Siempre con 10 ideas más en cada junta. Y quizás no se trata de eso en ese sentido, pero de decir, a ver, ¿qué es lo que necesita la organización y de qué manera puedo avanzar o por lo menos ir aportando hacia esto? Entonces, creo que todo va en un conjunto. Sí. Se va moviendo una con otra. En el libro me gustó algo que comparten. El autor después da algunas sugerencias de cómo ser proactivo o cómo rechazar esa pasividad, pero ellos comparten que ahí en la iglesia donde servían tenían uno de los valores, ahí en el libro, ahí en español, se traduce como permanecer generoso. Ajá. Y lo definen así. Era estar dispuesto a compartir ideas aunque no siempre sean usadas. Y me encantó, lo marqué, bueno, no con lápiz porque lo tengo en formato digital, pero lo remarqué y dije, hay mucho para rascar ahí. Porque a veces proactividad se traduce en términos de qué tengo que hacer, pero a veces el mayor aporte puede ser en el campo de las ideas. Pero volviendo a lo que decíamos anteriormente, si hay bajo nivel de frustración, y compartí 3 ideas y ni siquiera las consideraron. Pero esta idea de permanecer generoso es la mano abierta para compartir estas ideas, aunque no siempre sean usadas en ese momento, o quizás nunca, ¿no? Y creo que el tema de las ideas a veces son como semillas, donde comienza con algo, pero después el resto del equipo de liderazgo lo toma y va evolucionando y termina con algo que dices, bueno, esto no tenía nada que ver con mi idea inicial. Sí, pero pudiste dar esa primera chispa y eso ayuda. Hay personas que se molestan, es como que no, si no se va a usar así tal cual yo lo hice o yo lo pensé, no lo vamos a hacer. Sí. Dan la idea y el ¿cómo se llama? El manual de instrucciones de cómo se debería implementar. Y lo que termina sucediendo después de un par de frustraciones es que dicen ya no voy a dar más ideas hasta que estoy al cargo, hasta que estoy al mando. Y ahí sí, porque así se va a poder hacer como yo creo que se debe de hacer. Dirías entonces que, bueno, y pensando en los 3 consejos anteriores, pero sobre todo en este y en el segundo, el hecho de querer tener el control de la situación. A veces lo que nosotros queremos no es tanto que nuestras ideas sean escuchadas o aplicadas, lo que yo quiero es tener el control. Ajá. Y en vez de decir, me gusta controlar la gente, me gusta controlar las situaciones, me gusta que las cosas se hagan a mi manera, digo, si yo tan solo estuviera a cargo, las cosas serían diferentes. Pero detrás del si yo tan solo estuviera a cargo, yo quiero controlarlo, quiero controlar todo. La gestación de la idea, la ejecución de la idea y el aplauso de la idea, ¿no? Claro. Y el control absoluto de la situación. Y cuando uno entiende que trabajamos en equipo, lo primero que tenemos que hacer, y más si es en esfera de iglesia, donde es el reino de Dios y no el del pastor o del líder a cargo, estoy sumando algo más grande. Entonces, lo primero que tenemos que asumir es que no tenemos el control y nunca lo vamos a tener. Entonces, esto de permanecer generoso creo que es una buena manera de ser proactivo porque es, ok, mira, yo tengo esto para dar, aquí lo pongo sobre la mesa. Si lo quieren usar, úsenlo. Si no lo quieren usar, no hay problema, no me ofendo, no lo personalizo, no lo tomo como, soy menospreciado. Al contrario, o sea, me gustó mucho esto de permanecer generoso. Creo que mucho del ambiente a veces de tensión que hay en las reuniones de planificación de cualquier ministerio, niños, jóvenes, diáconos, ancianos de iglesia, es que cuando una idea es cuestionada, se personaliza. En el libro de Adam Grant, creo que lo he mencionado en algún momento, él cuenta la historia creo que de Pixar, fue cuando hicieron Los Increíbles. Lo rechazaron una y otra vez. Y el tipo dijo, no, lo voy a hacer. Pero decía que tenían una oficina que era con cristales, se reunían ahí
Y de afuera se veía como que estos tipos se están matando. Ajá, o sea, sí. discutían de una manera porque era, vamos a lograr el mejor proyecto. Y si tu idea no era la mejor, o sea, no es que se destruía, pero era, no, está mal. Pero todos como que alrededor era como una tensión, en cualquier momento esto estalla. Pero resulta que terminaba la reunión y se iban por una cerveza, como buenos amigos. Entonces, eran capaces de no personalizar cuando la idea era rechazada o cuando la idea era, ok, pero hagámoslo de esta otra manera, ¿no? Y creo que se enriquecería muchísimo el trabajo en la iglesia si tuviésemos esa actitud de, hey, vamos y aunque mi idea a lo mejor me desanimo, lo personalizo o como que quiero defenderla. Como, otra vez nos transformamos en políticos, en fiscales, ¿no? O en predicadores con tal de defender mi idea. Pero creo que permanecer generoso con mano abierta puede ser un primer excelente paso en el corazón. Sí, ¿no? Sí, claro. Algo que escuché acerca de... Han hecho estudios acerca de el ejército de Israel versus el ejército de otros países árabes. Se han enfrentado en la historia por lo menos 2 veces de manera a grande escala. Una fue la guerra de Yom Kippur. 1960 y cacho. Y después creo que de vuelta en los 70s con Egipto especialmente. Sí. Dicen, es insólito que Israel pueda vencer a todos estos otros países teniendo un ejército más pequeño, siendo un país más pequeño y no teniendo tanta gente que pudiera pues defenderse. Y bueno, hay un elemento, dicen, espiritual, pero también al estudiar se dieron cuenta de algo. A nivel sociedad, en el ejército de Israel, cualquier persona de menor rango puede cuestionar o puede traer algo a la atención de los de más altos rangos. Mira. En los ejércitos islámicos es mucho más jerárquico y lo que dice el comandante es lo que se dijo y aunque no tenga sentido, aunque no sea correcto, se va a hacer. Entonces dijeron, eso permitía que Israel pudiera cambiar de dirección de manera muy dinámica porque, por ejemplo, la infantería que estaba en el desierto sabía cómo venía la mano, decía, mira, se viene una tormenta, yo creo que debemos de hacer esto y los que estaban a cargo tenían también la capacidad de escuchar y permitir una cierta como espacio donde ellos podían actuar con facilidad. Entonces, es interesante, o sea, aún pensándolo desde el otro lado, desde el lado de la persona que sí tiene el cargo, el dar espacio para que personas sean proactivas es de gran ayuda para la organización. Mientras te escuchaba, decía, bueno, de seguro hay algunos que nos están escuchando que sí están al mando, ¿no? Y porque me quedé pensando en el ejemplo que dabas. El soldado que estaba en el desierto, él te va a dar la mejor información. Porque él sabe, o sea, el que está en la oficina, en Tel Aviv o donde sea que esté, el alto mando, no está aquí. Entonces es la humildad de decir, tú estás en la trinchera, tú me vas a dar una información que yo no tengo. Y cuando te toca liderar en la iglesia, es imposible que estés en todos los frentes. Entonces, saber escuchar y tener la capacidad de, ustedes están aquí todos los domingos con los niños. Entonces, antes de uno ir a decirles hagan de esta manera, sí, el hecho de generar el espacio para ser escuchado y que las sugerencias, las ideas tengan lugar, a veces los que están a cargo son los primeros que frenan esa proactividad. Lo conversábamos antes de grabar, esos líderes que se preocupan hasta del centímetro innecesariamente. O sea, no sé, hicieron todo una nueva decoración, un stage hermoso, llegó el líder y en vez de decir, ¡ay, qué bien! ¿Me lo puedes mover 1 milímetro a la derecha porque me perturba esa línea? Y es como que, ok, te harás a cargo, pero ¿en qué te suma el milímetro? ¿Sabes qué pasa? Todo ese equipo, con lo único que se quedó es que para ti que estás a cargo, lo importante era el milímetro que faltó y no todo lo que se hizo. Hay veces donde un líder, y puede ser el encargado, puede ser el gerente o lo que sea, tiene que constantemente justificar su existencia porque quizás la proactividad ha sido tal que todo quedó.
Y algunos se sienten amenazados. Dicen que simplemente voy a dar pulgar arriba y ya está. No, yo tengo que meter algo, tengo que decir, sí, lo hicieron bien, pero... Entonces, constantemente esa negatividad. Pero eso puede tener el efecto de ir apagando a la gente. Entonces, ¿para qué? O sea, nunca va a estar conforme, nunca le va a parecer, nunca le va a gustar. Pero en realidad es su propia inseguridad que hace que tenga que, aunque lo tengan que inventar, hacer algo para que pueda decir, a causa de lo que yo dije, se cambió, se ajustó, se hizo. Pensando en proactividad y antes de ir a las sugerencias que da el libro, me acordé de 2 historias. Mi papá, cuando era líder del grupo de jóvenes, yo era un adolescente, dijo, oye, nos toca hacer la obra de Navidad. En nuestra iglesia siempre se hacía una obra de Navidad bien grande. Entonces dijo, bueno, cualquiera que tenga una idea, por favor me la dice, a la hora que sea, no hay ningún problema. Obviamente una expresión hiperbólica, a la hora que sea. 2, 3 de la mañana golpearon la puerta de casa. ¿Qué onda? Y la habitación de los hermanos daba hacia la calle en el 2º piso. Y miro y era uno de los jóvenes de la iglesia. Papá, ¿qué onda? Le digo, y lo desperté. Mi papá salió, asomó por la ventana y le dice a este muchacho, ¿qué pasó? Y lo mira y le dice, ¿sabes qué? No podía dormir y me quedé pensando qué podríamos hacer para la hora de Navidad. Y claro, vivía como a 2 cuadras de la casa de mis papás. Y se me vino una idea. Y como tú dijiste que te trajéramos las ideas a la hora que sea, y le dijo, podríamos hacer la Navidad de un ermitaño. ¿Viste? Y mi papá agarró un zapato que tenía y se lo tiró desde el 2º piso. Anda a dormir, le dijo, mañana conversamos. Pero claro, la proactividad para él fue traducida... sin perder, o sea, desenfocado, ¿entiendes? Y creo que lo que decías tú, el poder entender que desde donde sea que estés, si estás al mando o no, promueve, pero enfócalos. Claro. O sea, si vas a promover la proactividad, decirle, muchachos, necesitamos ideas para cómo ser mejor iglesia. Correcto. Eso es muy amplio. Ajá. Necesitamos ideas sobre cómo alcanzar a las personas que viven en un radio de, 5 kilómetros cerca del local de nuestra iglesia, porque nos damos cuenta que de ahí no viene nadie. Entonces, promueves las ideas, estimulas la proactividad, pero tú como el que está a cargo, tú le das el enfoque, ¿no? Y creo que si tú estás al mando, es importante también ser claro con los filtros que usas para rechazar o ajustar una idea. Porque si no, justamente se toma de manera personal. Exacto. O sea, ¿por qué mi idea no? ¿Por qué la suya sí? ¿Por qué? Entonces, el decir, ok, esa idea, fíjate, no creo que lo podría usar así como me lo estás diciendo, porque lo que queremos lograr es esto. Y eso como que va más allá de lo que estamos tratando de lograr. No sé si, bueno, ya nos fuimos por las ramas, pero no importa. Estamos siendo proactivos. La proactividad nunca debe ser usada pensando en el que lidera sin estar a cargo. No debe ser usada para encontrar valor. Porque creo que ahí es donde duele el ser rechazada mi idea. ¿Por qué razón me lo tomo personal? Si oye, me dijeron que diera ideas. Ok, di ideas y ¿cómo te fue la reunión? Mal, porque todas las ideas que di consideraron las del otro y me desanimo y me vengo abajo. Quizás usé la proactividad para encontrar valor y aprobación. Entonces, voy a ser súper proactivo, voy a ser el primero que da las ideas, pero porque yo lo que quiero es la aprobación del líder o quiero ser valorado por otros. Entonces, nunca uses la proactividad como un medio para encontrar otra cosa. La proactividad tiene que ser con esa perspectiva de reino. Soy capaz de sumar y ser fiel en lo poco. Si eso implica dar una idea, se use o no se use, voy a permanecer generoso. Pero si no, creo que mucho de la frustración va por ahí. Y por eso siempre es bueno tenerlo claro por qué quiero ser proactivo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que uno tiene que saber ser parte de un equipo antes de procurar el liderazgo de dicho equipo. O sea, tú tienes que estar totalmente vendido a la visión antes de decir yo quiero dirigirla. Porque si no, todo se va a ver como un peldaño para arriba, un peldaño para abajo. En vez de, hey, estuve aportando, pues no se usó, pero está bien. Ahí seguimos buscando aquella cosa que quiere alcanzar el equipo. Así que, bueno,
En el libro hay algunas sugerencias que se da para poder ser proactivo, para salir de esa trampa de pasividad, de frustración, de yo aquí estoy, pues si me necesitas, pues me hablas. Y habla acerca de escoger, planificar y responder. ¿Qué quiere decir con esas cosas? Bueno, el primer verbo que motiva en cuanto a escoger es, en el lugar donde estés, tienes la posibilidad de elegir algo. O sea, ¿qué es lo que ves que no se está haciendo? Tómalo y haz lo propio, ¿no? Y me gusta eso porque a veces la proactividad es, quiero ser proactivo, y justo cuando está por subir el predicador, tú lo sacas y dices, no, ahora vengo yo a predicar porque escuché a estos dos locos que quiero ser proactivo, y bajaste de un empujón al predicador de turno. No, o sea, sé capaz de escoger quizás aquello que nadie está haciendo, donde no va a haber ningún problema. O sea, la típica bodega de la iglesia que está ahí por los siglos de los siglos, amén, nadie la toma. Bueno, escógela. Tómalo, abrázalo, haz lo propio y sé proactivo en esa área, ¿no? Y por ahí va, es ser capaz de mirar qué es aquello que hoy no se está haciendo algo al respecto. Bueno, escoge eso, ¿no? Pero volvemos otra vez ahí. A veces usamos la proactividad para agenda propia. Ajá. Lo que yo quiero es esto. Correcto. Yo quiero ser proactivo en aquella cosa que donde se me va a apuntar las luces, donde yo voy a sobresalir. Y la verdad es que yo creo que la mejor proactividad es en esas áreas donde, como tú dices, donde quizás nadie lo ha querido tomar, lo ha querido agarrar como proyecto. Pues el decir, yo lo hago. Porque en realidad sí hay una necesidad. Sí. Entonces, sí, yo creo que también en cuanto a escoger, es escoger algo dentro de ese ámbito donde tal vez tú has tenido, o sea, tienes como ese espacio libre. Por ejemplo, cuando yo estaba con mi papá, yo comencé como pastor de jóvenes y pues ese era mi espacio. Yo sabía que por lo menos dentro del ámbito de jóvenes yo podía hacer o deshacer. Ahora, tenía muchas ideas acerca de cosas que se puede hacer a nivel iglesia, que no siempre fue aceptado, pero yo sabía que con los jóvenes... Por eso Dios me llamó a México. Tiene que ser. Bueno, o sea, para ser muy sincero, una de las cosas que hizo que viniera era que quería tomar el desafío de poder también ser parte de una iglesia en su plantación, claro, y poder crecer junto con la iglesia. En Estados Unidos hay un fenómeno. Es curioso que me voy a ir por las ramas, pero después regreso. No te preocupes. Sé proactivo en tus ideas. La gente piensa que las iglesias latinas, como son latinas, pues son igual que todas las iglesias en Latinoamérica, solamente que están en Estados Unidos. Entonces, la misma dinámica. Pero no. O sea, no puedes agarrar a un tipo de Perú y decir, vas a pastorear una iglesia en Chicago porque hablan español y tú hablas español y ya. Uf. No. Estados Unidos, la comunidad latina, es muy, muy particular en este sentido. La primera generación habla español, mantiene las costumbres en español, les encantan las cosas de su país de origen, pero... Tienen la embajada. Bueno, número uno, todo se mezcla. Entonces no puedes hacer un asado estilo argentino y pensás que van a llegar todos los latinos. No puedes hacer pupusas y pensar que van a llegar los argentinos. No puedes hacer... O sea, entonces... Arepas, como que, exacto. No, o sea, sí. hay cosas que uno puede hacer, pero no es que necesariamente automáticamente porque hablan español va a apelar a todos. Y lo segundo es que la siguiente generación van a crecer como americanos. O sea, sí te van a hablar español, van a tener, pero si ellos crecieron, fueron a la escuela, hablaron inglés, tienen sus amigos que hablan inglés, ellos van a tener una cultura más americanizada. Sí, ya hablan español ya un poco diferente. Ya, como se dice. Claro. Entonces, lo que sucede es que el programa de jóvenes en una iglesia latina, generalmente, si no va a ser en inglés, va a ser con una gran cantidad de personas que sí hablan inglés. Sí. Nosotros llegamos al punto donde dijimos, vamos a hacerlo en inglés
porque la gran mayoría hablan inglés. Habían algunos que habían llegado de otro país hacía poco y se sentían más cómodos en español. Pero la verdad, la minoría, de tal forma que siempre tenemos una mesita hasta el fondo y le traducíamos. Pero la gran mayoría sí hablaban inglés. Entonces, yo me acuerdo, me senté con mi papá y decía, "Pa, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi rol dentro de la iglesia? Porque yo te estoy preparando chicos que nunca van a predicar un sermón en tu iglesia. Nunca van a cantar alabanza, o sea, nunca van a dirigir la alabanza en tu iglesia, porque todo es en inglés. Ellos no tienen la misma facilidad de hablar en español que quizás sus papás o lo que sea. Entonces, básicamente me dijo, bueno, o sea, tú estás dándoles algo, le estás alimentando espiritualmente, y mientras que yo trabajo con los adultos, entonces yo de forma media ácida, entonces, ok, entonces como si fuera un cuidado de niños. Simplemente es una guardería. Claro, entretenlos, pero... Sí, entonces dice, sí, más o menos. Entonces, eso al inicio fue algo desanimante, pero después me puse a pensar, entonces dije, o sea, que puedo hacer cualquier cosa. Bueno, entonces terminó de pasar de algo frustrante a algo liberador. Yo decía, puedo hacer lo que quiero. Yo tengo la oportunidad de imaginarme cualquier cosa, de armar, de desarmar, de probar. Y ahí es donde me empecé a mover. Me empecé a mover dentro de ese espacio a intentar tal cosa. Levanté un grupo de líderes, empecé trabajando en esos líderes, que esos líderes tuvieran sus líderes en potencia y empecé a armar una cierta organización dentro de lo que a mí se me fue dado. Ajá. Entonces, de esa manera uno puede ser proactivo. Pero ahí está, otra vez lo que decíamos al inicio. Bajo nivel de riesgo o bajo nivel de frustración resulta en pasividad. Entonces, podrías haber visto eso como la enorme frustración. Oh, listo, ahí me quedo. Pero dijiste, ¿sabes qué? Si tengo baja tolerancia a la frustración, me quedo pasivo. Pero en vez de hacer eso, fuiste capaz de ver eso como oportunidad. Hay algo ahí que creo que está bueno para rascar, porque creo que está muy asociado a identidad. ¿Por qué me frustro si las cosas no son consideradas mis ideas? Y otra vez, sin ser simplista, a lo mejor hay un tema de identidad, pero tú podrías haberlo visto como, entonces nunca voy a poder, entonces voy a estar siempre limitado, este va a ser mi techo, y todas esas estupideces que uno piensa, y listo. Mucha frustración, baja proactividad. Pero en vez de decir, ok, ¿sabes qué? Esto lo tomo y digo, esto es liberador, puedo hacer lo que quiero, tengo una súper enorme oportunidad para hacer algo acá diferente, ¿no? Y por ahí va este tema de escoger algo, ver qué se está haciendo. Si nadie lo está haciendo, mira, sería muy... vamos a hablar de eso en el último episodio, pero no creo que nadie que esté a cargo te vaya a regañar por haber limpiado la bodega que lleva años ahí. Sí. Nadie te va a decir, no, obvio, siempre avisa, oye, quiero hacer esto, buenísimo, listo. Pero sí, creo que por ahí va, ¿no? Bueno, entonces esa es la primera, planificar. Escoger. Después viene planificar. ¿Por dónde va el tema de planificar? No es solo, ok, tengo esto y hago, porque lo dijimos de manera aislada, tiene que ver con ser proactivo de manera enfocada. O sea, es, ok, tengo la idea, pero tengo un plan para eso. Porque puede ser que a veces proactividad es simplemente traigo ideas para resolver un problema, pero ¿y cómo la vas a ejecutar? No sé, yo te traje la idea. Claro, no, eso tiene que ver con ¿Sabes planificar. lo que se debería de hacer? Deberíamos de evangelizar más. Ay, gracias. Sí. ¿Y por Listo, qué no hacemos? Esa es mi idea, espero que lo uses. Planificar tiene que ver no solo con pensar algo, sino con, ok, planeé algo. Planear implica metas, objetivos, medios para llevarlo, una línea de tiempo, implica que dedicaste, observaste y dijiste, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer.
no quiero buscar proactividad en la escritura de manera anacrónica, ¿no? Pero es lo que hizo José, ¿no? Cuando con Faraón, y quién puede interpretar este sueño, y de repente, muchachito ahí, José, a ver, y José no solo se quedó en la interpretación del sueño. Claro. José dijo, mira, yo le sugiero esto. En estos 7 años de abundancia, vamos a sacar un porcentaje, lo vamos a guardar, para los 7 años de hambruna. Y ¿qué terminó sucediendo? Era que él no tenía cargo. No. Pero como escogió algo, planificó, después dijo al faraón, bueno, entonces necesitas a alguien a cargo que lo lleve a cabo. Y Faraón dice, ¿y dónde encontraré esa persona? Claro. Dice, yo lo puedo hacer. Entonces, en ese momento, es un buen ejemplo. José recibió la autoridad para llevarlo a cabo. Pero lideró primero antes. Se arriesgó a escoger un problema, de planificar, y después ahí se lo dejó la autoridad. Y eso tiene que ver con el último punto, que los autores hablan de responder, o sea, de cómo soy capaz de estar en ese feedback, en esa retroalimentación con el que está a cargo. Claro. ¿Y cómo lo haces? Así. ¿Y a quién pongo a cargo? Pues, si usted quiere, aquí estoy, ¿no? Y eso sí hace la diferencia, ¿no? Sí. Este concepto de responder tiene que ver con cómo soy capaz de interactuar con el que está a cargo para poder ir trabajando en miras de, porque puede ser esto proactividad con agenda propia, es ambición egoísta, sí. ¿no? No estás a cargo, esa es la realidad. Como no estoy a cargo, tengo que estar alineado de alguna manera al que está a cargo. Entonces, responder tiene que ver con eso. ¿Cómo soy capaz de responder al que está a cargo con mis ideas? No. Mira, hay un elemento, creo que lo dijimos recién. Proactividad es asumir la responsabilidad. Escojo, planeo, respondo. Pasividad es que nadie me dijo que lo hiciera. Solo espero que me digan lo que hago. Sí. Si tú piensas que eso es algo alabado en el reino de los cielos, yo creo que no. Porque aún Jesús dice, ¿cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me diste? Bueno, me viste así, lo hiciste. Me viste así, lo hiciste. O la parábola de los talentos. Ajá. Bueno, tuve miedo. La parábola, o sea, es parábola, ¿no? La del samaritano, sí. O sea, vio la necesidad, hizo algo al respecto. Eso es proactividad. O sea, no era... ¿Por qué? Si pasaron los otros y si ellos no lo hicieron, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Él lo vio, fue, vendó sus heridas, pagó lo que correspondía. Primera de Juan lo mismo. Ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él su corazón. ¿Cómo va a morar? O sea, la proactividad creo que es un valor del reino de los cielos cuando lo hago sin agenda propia. A diferencia de, hablamos acerca de Absalón, ¿no? Eso Absalón no es proactividad, ¿ves? No es proactividad. Eso es ambición. Identificó un punto de queja, una insatisfacción, y se aprovechó de eso. Y la manera en que lo planteó era, si yo estuviera a cargo, si yo tuviera el título, si yo estuviera al mando, entonces podría ayudar. Pero como hemos estado hablando estos últimos episodios, hay tantas cosas que se puede hacer sin tener el título, sin tener la autoridad. Se puede liderar. Y te voy a decir, yo creo que si uno tiene esa actitud de, bueno, aquí voy a estar, yo no puedo hacer nada, voy a esperar a que me digan algo, pues eso no es una actitud de líder. No. Entonces, si te crees muy líder, solamente que no tienes el cargo, pues entonces a lo mejor hay que reevaluar eso. A lo mejor no eres tan líder como pensabas, porque no eres capaz de ser proactivo. Sí. Hay algunas preguntas que hacen en el libro que te puedes hacer para poder entrar en este ciclo de escoger, planificar y responder. Está pensadas en ambiente laboral, ¿no? Porque se habla de jefe, pero aplica a cualquier equipo de trabajo. Sí. Entonces las preguntas son, ¿qué ha establecido mi jefe como mayor logro para nuestro equipo? Entonces eso habla de visión, habla de dirección. Si tu jefe pudiera agitar una varita mágica y algo se realizara, ¿qué sería? O sea, si algo se podría hacer de inmediato, ¿cuál sería esa cosa? ¿Qué es lo que más preocupa a tu jefe? ¿Qué le produce estrés? ¿Cómo puedes aliviarlo? ¿Cuál es el problema que se debate con frecuencia en tu equipo? Este tema que siempre la bodega, claro. Una vez más, muchachos, está sucio,
¿Quién lo puede limpiar? Por favor, que vayan, que limpien. Que no sé. Y después, ¿puedes tomar alguna medida para resolverlo hoy mismo? Entonces, hacerte esas preguntas te permite empezar a ver las necesidades de manera proactiva dentro de tu equipo, dentro de tu organización y planificar y responder a esa misma autoridad para que seas, porque sí, van a haber veces donde tú vas a comenzar en una dirección y después te van a decir que cambies, que ajustes, pero es mucho más fácil, pensando para un líder, hacer ajustes pequeños a una persona que ya está moviendo a activar a alguien que no está haciendo nada. Sí, la verdad que sí. Es el fenómeno del voluntario. Muchas personas cuando son parte de un equipo, están de voluntarios, muchas veces se les carga la mano de sobremanera, porque cuando ya estás de voluntario en un área, es mucho más fácil decir, oye, ¿me ayudas con esto? Porque ya te has mostrado proactivo, ya has mostrado que tienes el deseo de hacerlo, ya has mostrado responsabilidad, entonces te quiero poner a cargo de esta otra cosa. Y es curioso porque seguro que por cada voluntario hay como 8 personas más sentados, pasivos, diciendo, bueno, es que nadie me dice qué hacer. Sí, y siempre eligen al mismo. Ajá. Porque es el único que está proactivo, ¿no? Mientras te escuchaba, creo que es súper importante distinguir, porque diste el ejemplo de Absalón, y dije, wow, podría perfectamente ese ser un buen prototipo de lo que sería una proactividad distorsionada. La proactividad siempre tiene que tener una agenda del reino. Pensé en perspectiva de tiempo y David. O sea, David fue proactivo. Vio y dijo, hey, ¿cómo es posible? Yo moro en esta casa y el arca de Jehová está en tienda, puede ser una casa. Y Natán le dice, está bien, haz lo que mañana nos vemos, haz lo que esté en tu corazón o expresa. Y cuando Natán viene a hablar con él, la actitud de David me encanta. Porque David no dice, ay, ¿por qué no consideraron mis ideas? Porque dijo, primero, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Y quién es mi casa para que tú hagas esto? Y lo que termina haciendo David es preparando todo para que lo haga otro. Claro, o sea, ahora, Dios le dice, tú no lo vas a construir. Pero eso no hizo que dijera, bueno, entonces listo. No. Entonces, si no va a ser el templo de David, entonces no. No. Y todo lo que tenía planeado, que ya lo avanzó, lo dejó hecho para que otro hiciera el gol, por decirlo de alguna manera, se llevara el crédito. Entonces, cuando uno tiene esa proactividad, esa capacidad de anticiparte, de actuar de manera sabia, siempre tiene que ser con esa agenda del reino, porque es posible que esa idea que tú propusiste, quizás la va a ejecutar otro. Y el mérito humano, no, porque Dios no olvida, sí. Él es galardonador, él no tiene problema con memoria, pero puede que el mérito humano, el reconocimiento humano, lo lleve otro. Bueno, sí, o sea, ¿cómo se llama el templo pensando en el ejemplo? Es el templo de Salomón. Es el templo de Salomón. Aunque lo pensó David, lo diseñó David y lo financió David. Conectes, absolutamente todo. Es como cuando el tipo hace el asado. Voy a hacer un asado. Y su mujer era la que compró la carne, lo cortó, lo preparó, e hizo todo, pero él lo puso al asador. Un aplauso al asador. Sí. Y la que compró, la que encendió el fuego, la que limpió la parrilla, la que preparó la carne, la que la porcionó y la sirvió. O sea, el tipo lo único que hizo fue estar parado al lado de la parrilla, moviendo una vez y después de otra hora, otra vez, ¿no? Pero creo que por ahí va esto de proactividad para que no sea un problema. Porque no debería ser un problema. Y otra vez hablo a quienes nos están escuchando que tienen la oportunidad de sí estar a cargo. No frenes la proactividad, no apagues la proactividad. A lo mejor se hizo algo que no te gusta, pero es gusto, es opinión, es tu preferencia. ¿Cuál es el problema? Oye, fueron proactivos. Yo creo que es mejor celebrar la proactividad, aunque a lo mejor vieron algo y pusieron un color de pintura que quizás no era el verde X48 de tal cosa que no te gustaba y fue el 47. ¿Cuál es el problema? No se murió nadie, no hay ningún principio bíblico ahí. Pero a veces el líder inseguro, el que tiene el cargo, es tan inseguro que ve en cualquier proactividad amenaza. Saúl.
Sí. ¿no? En vez de haber visto a David como la persona que podía ayudarle en esa etapa, que, oye, este tipo me está ayudando con los filisteos. No, él vio amenaza. Y al ver amenaza, ahogas la productividad, la proactividad, perdón, de otros. Entonces, ¿sabes qué? Si estás a cargo, dices, oye, a mí nadie viene a darme una idea. Pero claro, si todas las ideas dices, no, o todas se las tienes que corregir, o siempre tienes algo, como tú decías. Estaba todo perfecto, pero como tenías que decir algo, yo no podía no meter mi cuchara ahí, sumaste. ¿Cómo se verían nuestras iglesias si la proactividad? ¿Cómo se vería una familia si los miembros de esa familia son proactivos con los quehaceres de casa? O sea, esto aplica a trabajo, a iglesia, a familia, absolutamente todo. Sí, creo que tengo una idea para otro libro. Perfil de 3 monarcas en el liderazgo. Muy bien. Pero bueno, Me gusta. volviendo a este tema de proactividad, sí, yo creo que es, pues, uno también parte desde asumiendo de que todo esto se está dando dentro de un ámbito organizacional sano. Porque hay veces donde uno, cuando se arriesga a ser proactivo, a intentar algo, pues siempre existe el riesgo de el fracaso. Pero hay organizaciones que aprecian el intento más que el fracaso y van a promover más intentos. Creo que es Elon Musk o no sé cuál, uno de esos titanes de la industria, era como que preguntó, ¿y cuántas veces has fallado? Y cuando los gerentes dijeron, bueno, no, yo no tengo fallo. Bueno, entonces no estás intentando lo suficiente. Pues yo necesito, qué sé yo, un 30% de cosas que pues que no intentaste y fracasó, porque así vamos aprendiendo. Y creo que eso es un ambiente sano. Pero no todos estamos en ambientes sanos. Lamentablemente. Entonces, en el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de qué hacer cuando pues, no todo es color de rosas. ¿Cuándo sería un buen momento para decir, ¿sabes qué? Estoy liderando sin cargo y me estoy dando cuenta que, pues, aún si pudiera tener el cargo en esta organización, no creo que sería sano. Sí. Es tiempo de buscar otro lado. Así que bueno, nos vemos. Esperamos sus preguntas. Si tienes preguntas al respecto, ¿qué es lo que, cómo se enfrentan situaciones? ¿No? Porque suena muy ideal. Hace estas cosas y lideras sin cargo, pero ¿qué pasa cuando lo intentas y se te va la vida? Ajá. ¿No? Y terminas pagando un alto costo al respecto. ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer? Entonces, si hay preguntas, manden preguntas. Gracias por lo que nos siguen apoyando. Y si quieres ser parte de lo que Dios nos permite hacer desde este lugar, pues ahí tienes la manera de, en la descripción está la forma de contribuir. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.